Sin levadura en la doctrina. Excelente día, bendito sea el Señor. Hoy día te habla Carlos Sarmiento. Tu programa Sin Levadura en la doctrina está en el aire. Hoy nos tocaría en suerte la cuarta y la quinta, van de la mano. En Mateo capítulo 13 dice así: la cuarta, la parábola de la semilla de la mostaza. Está también en Marcos esa parábola, y en Marcos previamente hay una parábola que habla del crecimiento de esa semilla de mostaza. Entonces van ligadas. ¿Listo? Entonces sería la cuarta y la quinta el día de hoy. Pero pues no voy a entrar hasta que no hacerte un previo, una preparación respecto a una situación que solo sucede en el libro de Mateo, y es el único que utiliza la expresión reino de los cielos. Es el libro de Mateo, lo utiliza 32 veces. No encuentras en otro libro encuentras esa expresión reino de los cielos. Al respecto de esto no vas a encontrar mucho comentarista que haga la aclaración de por qué, pero voy a darte unos lineamientos para acercarse del por qué en este libro, que es un acercamiento a los judíos, porque Mateo se escribió para el pueblo israelita. Además, parece que el único libro del Nuevo Testamento escrito originalmente en hebreo fue el Evangelio según San Mateo, que se llamaba originalmente Leví. Mateo se llamaba Leví. Pues para nosotros aparece como Mateo. Ese original se perdió, pero se sabe que existió, a diferencia de los otros manuscritos que nunca se escribieron en hebreo y que hoy los que quieren meter la levadura judaizante, los falsos mesiánicos, los que no son judíos, dicen ser judíos y no lo son, quieren hacer creer que los originales del Nuevo Testamento se escribieron en hebreo. Eso es mentira. Ni Marcos, ni Lucas, ni Juan, de ahí en adelante ninguno se escribió en hebreo, solo en griego del pueblo, griego koiné. Y de esos manuscritos originales se tiene un acercamiento con ciertos años de diferencia, pero una exactitud muy cercana a los originales. Mientras que se entiende que el Evangelio según San Mateo se hizo su copia al griego, y el hebreo, la copia original de hebreo, se perdió. Bueno, igual lo tenemos aquí en griego, y el Señor no condena por eso. Al contrario, recuerde que su palabra iba a ser llevada hasta los confines de la tierra. El Evangelio tiene que ser predicado hasta los confines de la tierra, hasta la última nación. Y en ese sentido pues había que hacer traducciones y llevarlos al idioma de cada cual. Entonces sobre ese apunte, pues quiero decirte, está la expresión el reino de los cielos, también está la expresión del reino de Dios, que sí la utilizan los demás evangelistas, y está también en las cartas el reino de Dios. Hay dos declaraciones específicas sobre las cuales hay una nota explicativa que hoy quiero leerte antes de exponer la parábola de la semilla. ¿Por qué? Porque hay ciertas inconsistencias en las interpretaciones de las parábolas que ya hemos interpretado, si no se entiende que reino de los cielos no es lo mismo que reino de Dios. ¿Cómo así? ¿No es lo mismo? Por eso le digo. Por ejemplo, mire, ayer tocamos la parábola de la cizaña en medio del trigo. Dígame solamente una preguntita, contésteme esto. Se supone que las cosas de Dios son perfectas, ¿cierto? Es decir, el error está en nosotros. Y ahora encontramos que el reino de los cielos se parece, oiga, a hijos del malo metidos en medio de hijos de Dios. ¿O cómo así? El reino de Dios es perfecto, el reino de Dios es una cosa santa, pura. Y ahora dice la palabra que el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y luego dice que las dos cosas crecieron juntamente hasta que llegó la cosecha final. Y cuando interpreta Jesús la parábola dice, son hijos del malo, del diablo, metidos en medio del pueblo de Dios. Camaleones. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo así? No entiendo. Entonces, esa lógica encuentra
su explicación en que el reino de los cielos es algo distinto al reino de Dios. Y al respecto, pues quiero darte la nota explicativa doctrinal dada en la Biblia Scofield al comentario al versículo de Mateo 3, versículo 2, cuando Juan dice lo siguiente, Juan el Bautista dice sus primeras palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera predicación, lo que rompió el hielo de Juan, hablarle a un pueblo y comenzar su ministerio público, las primeras palabras fueron estos: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué casualidad que en Mateo capítulo 4 versículo 17 son las mismas palabras que utiliza el mismo Señor Jesús también en el momento que inició su ministerio. Dijo también: arrepentidos. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Idéntica. Al respecto hay dos notas explicativas que paso a reseñar y en las que pues le hacemos un preámbulo a todas las demás parábolas de ahora en adelante para que entendamos de que el reino de los cielos no es lo mismo que el reino de Dios. Hay ciertas diferencias. En algunas cosas se le puede usar idénticamente, pero cuando entramos a ver imperfecciones, en el reino de Dios no hay imperfecciones. El reino de Dios es perfecto, pero el reino de los cielos sí tiene imperfecciones. ¿Listo? Entonces, sobre esa base vamos a leer esta nota explicativa. Dice así: la expresión reino de los cielos es característica de Mateo. Se refiere al gobierno del reino de los cielos, es decir, al gobierno del Dios del cielo sobre la tierra habitada. Y está una nota explicativa, un texto bíblico en Daniel 2:44 y 4:25 y 32, cuando habla Nabucodonosor y Darío de Media, hablando de que el Dios de los cielos es el que gobierna verdaderamente sobre los hombres. Y está la frase que Él quita reyes y pone reyes. Y eso no es para nadie un secreto, que Dios está detrás de la historia de los hombres. ¿Listo? Ok, seguimos. El reino de los cielos en muchos aspectos es similar al reino de Dios, y a menudo se usa como sinónimo, aunque subraya el reino de los cielos ciertas características del gobierno divino. Cuando se lo contrasta, es decir, se contrapone, se opone con el reino universal de Dios, entonces el reino de los cielos incluye solo a los hombres en la tierra y excluye a los ángeles y a las otras criaturas. Es decir, es el gobierno de Dios debajo de lo que usted alcanza a ver que se llama cielo, de ahí para abajo. Pero no incluye lo que hay de ahí para arriba, en palabras mías. Es decir, el reino de Dios sí abarca ángeles, criaturas, otros mundos, universos, pero el reino de los cielos es lo que abarca de lo que usted alcanza a ver atmósfera, de ahí para abajo. Y ahí para abajo sí se ve mucha cosa rara. De ahí para arriba sí, ¿no? En el cielo los ángeles no pueden hacer y deshacer. Es más, Satanás ya fue arrojado del cielo por querer poner el cielo de parranda. Fue arrojado. La sedición que le levantó al Señor, eso está en Isaías 14 y en Ezequiel 28, Luzbel, que hoy se conoce como Satanás y el diablo, en ese tiempo se la hizo allá arriba en el cielo. Y el pecado nació fue arriba en el cielo, en el monte de Dios, allí pecó ese hombre, o bueno, ese ángel caído. En ese momento no era caído, ese arcángel, un jefe de ángeles, ministraba la alabanza. Quiso ser como Dios y se ensoberbeció y se envaneció. Eso está en Ezequiel 28 y Isaías 14, vuelvo le digo. Y allá nació el pecado, en el monte santo de Dios. Luego le formó una sedición y logró arrastrar la tercera parte de los ángeles. Apocalipsis capítulo 12 registra una lucha entre los ángeles que fueron fieles a Dios, porque Dios no enfrentó a Luzbel. Pues una guerra entre la criatura y el creador. ¿Quién gana? Obvio, blanco de la gallina lo pone, el creador aplasta la criatura. Pero los mismos ángeles fieles al Señor, al frente de Miguel, pelearon contra Luzbel y contra sus ángeles y perdió. Pues Luzbel perdió y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, y ellos son los que conforman el reino de las tinieblas. De ahí en adelante, de ahí para abajo, con Satanás como su cabecilla, y hay gobernadores, principados, huestes de maldad. Eso está en Efesios capítulo 6, el organigrama del reino de los cielos. Ver el reino de las tinieblas de aquí abajo en el reino de los cielos. Que podríamos decir como, por ejemplo, en la policía, está hablando del máximo
dirigente de las fuerzas militares, que es el presidente de una república, y ahí en adelante los generales de 3 soles, los generales de brigadier general, general simple, tenientes, coroneles, capitanes, tenientes, de ahí para abajo. Si me escapa alguno, qué pena. Entonces, ese reino de los cielos, sigo leyendo, es lo que se mueve aquí en la esfera terrenal, debajo de los cielos, y es el gobierno, la influencia de Dios, abarcando eso, queriendo enderezar a los hombres en sus sendas torcidas. Pero se van a dar cosas que no están acorde, porque Dios no hizo máquina, vuelvo y te digo, Dios no hizo máquinas autómatas que lo obedecen, sí Señor, obedezco como tú digas, no tienen sentimiento, no tienen decisión, no tienen no tienen uso de razón, no tienen uso de razón, y Dios le da una orden y la persona puede anteponer su uso de razón para ir en contra de la orden y ser desobediente. No es una máquina. Entonces, se da lo que está diciendo Scofield aquí. El reino de Dios es de allí para arriba y abarca también acá en la tierra. Pero todo, ángeles, universos, otras tierras, otros lugares, bueno, lo que la ciencia quiere decir de que hay vida en otros planetas, como sea, Dios lo sabrá. Y sí, hay marcianos, sí, los ángeles no son de esta tierra, son extraterrestres. Lo que pasa es que el término marciano se acuña es con que hay vida en Marte, entonces lo llaman marcianos. Es una cosa inventada por el hombre. Pero de ahí para arriba está el gobierno de Dios sobre todo el universo. Pero el reino de los cielos es lo que está debajo de los cielos para acá. Lo que un día Salomón escribió, que dijo que muchas cosas se hacen debajo del sol. Se ven muchas cosas y que no hay nada nuevo y siempre es repetitivo. Nace, crece, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Aunque si habían dos cosas que no tenían un igual antes ni después. Y que fue que alguien nació de una mujer virgen. Eso fue un milagro, y era la venida del Mesías. Jesús nació muy distinto a todos los demás. Y la otra es que habrá una tribulación cual nunca la ha habido jamás, y para esa tribulación la respuesta de Dios es que Él se lleva a su gente antes de la tribulación. ¿Listo? Que eso tampoco se ha dado. Hubo una pequeña muestra en el Antiguo Testamento de un hombre llevado al cielo, y antes del diluvio de un hombre también que caminó con Dios, Enoc, y de Elías, llevados al cielo sin ver muerte. Y de alguna forma eso, en pequeña muestra allí, va a ser algo en tono mayúsculo cuando el Señor se lleve ya no una persona, sino millones y millones de personas, muchos de ellos vivos, pero también otros que murieron con Él. Eso se llama el arrebatamiento. Entonces, seguimos leyendo. Entonces, en ese sentido, el reino de los cielos incluye solo a los hombres en la tierra y excluye a los ángeles y a las otras criaturas. El reino de los cielos, en síntesis, dice aquí Scofield, es la esfera terrenal de la profesión cristiana, que como se muestra por la inclusión de aquellos a quienes se designa como trigo y cizaña, esta última arrojada fuera del reino, y se compara con una red que tiene tantos peces buenos como malos, y luego son separados. Es decir, la esfera de la profesión cristiana, que puede ser falsa o verdadera. Hay gente que profesa ser cristiano, pero no lo es. En ese sentido uno dice, con razón, porque yo dije, bueno, ¿cómo es posible que en los caminos del Señor se vea todo esto si estamos hablando de los caminos perfectos del Señor? Y los caminos perfectos del Señor, ¿cómo se va a ver eso? Pues quiero decirle, está contemplado en la Escritura, porque eso es lo que se mueve debajo de los cielos. Va a haber gente con una profesión cristiana, es decir, profesan ser cristianos y verdaderamente lo son, mientras que va a haber gente, y lo contempla la Escritura, que profesan ser cristianos pero no lo son cizañas, hijos del malo. Entonces, en ese sentido, el reino de los cielos les cae como anillo al dedo, es decir, se acuña mejor a comparar al reino de Dios, porque el reino de Dios sí no entra nada raro. Por ejemplo, San Juan 3:3 utiliza el reino de Dios, dice así, el que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. Ahí sí ya nos damos cuenta que no hay nada que hacer. Para entrar de allí para arriba, del cielo para arriba, no va a entrar cosa mala. Y la Escritura lo dice, primera de Corintios capítulo 15, que al cielo no hereda carne y sangre, es decir, ninguna cosa de lo que vemos aquí en la tierra, de las injusticias humanas que se ven aquí en la tierra, van a entrar al cielo. Y lo reafirma Apocalipsis cuando el Señor dice, en mi ciudad santa no entrará ninguna cosa inmunda, los perros quedarán afuera, los hechiceros quedarán afuera, los mentirosos, los engañadores, los fornicarios y toda esa lista, afuera en mi ciudad se quedan, acá no entra nada raro. Y ahí
créanme que no hay manera de pasársele a Dios el escáner porque Dios sabe el corazón de los hombres. Es decir, apenas ven que viene alguien, aquí nos engañan. Por eso le digo, en una iglesia cristiana normal, común y silvestre, vemos a alguien con una cara de santo, pero entra y realmente el Señor sabe lo que hay en el interior de esa persona. Nosotros no, por eso acá nos engaña. Entra y uno piensa, tiene una presencia de cristiano esta persona, ¿no? Y se viste como cristiano, excelente. Y se viste como cristiano, su falda larga, su veste, y entra y uno dice, y habla como cristiano, Dios les bendiga, amén, bendiciones, gloria a Dios, aleluya. Y uno dice, amén, qué bien, qué bendición el hermanito, qué bendición la hermanita. Pero, sorpresa después. Un pésimo testimonio, cuando se da cuenta uno después, Dios mío, ¿qué fue lo que yo dejé entrar acá? Para eso Dios da el discernimiento, ¿no? Pero allá arriba en el cielo, eso no va a entrar. De una, deténgase ahí, venga. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal, vamos a ver si su nombre está inscrito aquí. No, señor, usted no está por acá, pero venga. Dios conoce el corazón de cada cual y a él nadie lo engaña. Acá sí, entonces en ese sentido, la esfera de la profesión, reino de los cielos, reino de Dios. Ahora veamos la forma en que el Señor, Scofield habla acerca de esta expresión bíblica de que el reino de los cielos se ha acercado. Mire, la nota explicativa al capítulo 4, versículo 17, cuando Jesús dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice así, la expresión bíblica se ha acercado nunca es una afirmación positiva de que una persona o una cosa que se ha acercado aparecerá de forma inmediata, sino solo que esa persona o cosa tiene la cantidad de ser inminente, la cualidad de ser inminente. Es decir, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces ¿dónde está? No, está queriendo decir de que el Señor se acercó a sus vidas. Crean en eso, permanezcan en eso, que Él lo que prometió lo cumplirá. Llegará un momento donde ustedes verán la entrada del reino de los cielos. Antes, la Escritura decía, Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es el Rey. Y si estamos destituidos de la presencia de Dios, Romanos 3:23, significa que no teníamos acceso a su reino. Pero ahora Jesús, en la persona de Jesús, primero Juan el Bautista, que es el precursor, Mateo 3:2 dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y Jesús lo confirmó, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado y aquí está el Rey, presente. O sea que en lo que ellos esperaban era que inmediatamente apareciera el reino de Dios, y él dijo, el reino de Dios está entre vosotros, pero no vendrá con advertencia. ¿Por qué? Porque el rey fue quitado y llevado a su trono, ahí a la diestra de Dios Padre, está esperando por un trono en Israel. El Hijo de Dios es rey de Israel también, y en ese momento no está gobernando sobre Israel. Entonces, ¿qué pasará con la circunstancia? Cuando Él vuelva, entonces ahí sí establecerá el reino de los cielos. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino. El Padre nuestro no dice, gracias Dios porque vino tu reino. No, dice, Padre celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Eso significa que el reino de los cielos se acercó, pero nos dio una pruebita de lo que es verdadero. Aquí estuvo el Rey, paseó entre nosotros, anduvo por la tierra, nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas, y luego se fue y le dijo que a donde yo me voy ustedes también pueden llegar a ser, y conocen el camino. Y Felipe le preguntó, pero Señor, no sabemos ni a dónde vas y cómo vamos al camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene de regreso al Padre si no es por mí. Entonces, esa expresión se ha acercado no significa que aquí está. No, estuvo entre nosotros, nos dejó sus palabras. Aquí está el libro que da entrada a eso, se llama la Biblia. La inspiró el Espíritu Santo, el que Jesús recomendó y que nos dijo que nos convenía que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Él inspiró la Escritura y a través de esta palabra usted tiene entrada de nuevo al reino de los cielos. En este caso ya reino de Dios. Usted ya se está moviendo en el reino de los cielos, para no fallar a la interpretación que acabamos de decir. Ya se está moviendo en el reino de los cielos, que puede ser una profesión sincera o falsa. Dios solamente lo sabe. Pero esta palabra, si su profesión es sincera, le dará entrada al reino de Dios. ¿Ok? Y cerremos esta nota final con Mateo 6:33, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira que aquí no dice el reino de los cielos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y la nota de Scofield dice así, aunque la expresión el reino de Dios en muchos casos se usa como sinónimo del reino de los cielos, a veces debe distinguirse de este. ¿En qué sentido? Primero,
tres sentidos, en que el reino de Dios a veces se considera eterno y universal, es decir, el gobierno de Dios soberano sobre todas las criaturas y todas las cosas, como dice el Salmo 103, versículo 19, como dice Daniel capítulo 4, versículo 3. Es decir, el gobierno sobre ángeles, sobre potestades, sobre universos que ni conocemos, sobre absolutamente todo y no solo sobre la tierra, ¿listo? ¿Ok? En este sentido, el reino de Dios incluye el reino de los cielos, es decir, el uno abarca al otro. Segunda identificación. La expresión el reino de Dios también se usa para designar la esfera de salvación a la que solo entra con un nuevo nacimiento. Por eso dice San Juan 3:3. Nadie entra al reino de Dios si no nace de nuevo. Distinto a que en el reino de los cielos mucha gente está, y tiran la red y mucha gente llegó. Tiran la semilla y cae entre cuatro tipos de tierras, pero solo una de esas tierras se salva, las otras tres son desechadas. ¿Sí está viendo? Es decir, en el reino de los cielos se ve de todo, y no todo es aplaudido por Dios. En el reino de Dios no, en el reino de Dios solo entran los que nacen de nuevo, y son sinceros, es decir, la cuarta semilla de la parábola del sembrador, la buena tierra, el trigo de la parábola de la cizaña del trigo, el que no es cizaña sino que es trigo verdaderamente, y la otra parábola, es decir, el que anda en el vestido nuevo y que es vino nuevo. Esos son los que entran al reino de Dios. Y tercera situación en que se debe distinguir es que como el reino de los cielos está en la esfera terrenal, es decir, debajo del cielo para acá, del reino de Dios universal, ambos tienen mucho en común y en ciertos contextos son intercambiables los textos. ¿Listo? Por eso decir, reino del cielo y tal, se pueden usar. Esa es más o menos la aclaración y ahora sí pasamos a la parábola. ¿Por qué se hacía esa aclaración? Porque hay gente que, vuelvo y te digo, te va a decir, pero bueno, eso es incoherente, que tú hables de que en el reino de los cielos haya error. Lo hay, debajo de los cielos, la iglesia tiene pecado, eso lo sabe el Señor. Por eso, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Primera de Juan capítulo 2, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, es decir, estamos acá. Por eso, como hay gente de afuera que no entiende eso, que estamos en un proceso de construcción, prácticamente estamos en obra negra, siendo edificados por el Señor, pues entonces piensan y esperan de nosotros que ya haya absolutamente cero errores, y cero errores no va a haber, errores hay, y créame que a veces unos mayúsculos, groseros y feos testimonios. Entonces eso no te debe sorprender. ¿Por qué? Porque eso lo contemplaba el reino de los cielos. El reino de los cielos decía que había profesión verdadera y profesión falsa. Algunos decían que eran y no lo eran, y algunos parece que no son, pero lo son. Entonces, arranquemos con la otra parábola. Sería la parábola 4 y la quinta. Es la parábola de la semilla de mostaza. Esta parábola está en Mateo y en Marcos solamente, así que he hecho mano de la compilación y te lo leo. Estamos leyendo Marcos 4:30 y Lucas 13:18 también está, y está en Mateo 13:32. Dice así: decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Mire que aquí apareció el reino de Dios, pero porque lo está utilizando Marcos y Lucas, donde no se hace la distinción de reino de los cielos como la hace Mateo. ¿Listo? Versículo: y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos, aquí sí aparece el reino de los cielos porque estoy parafraseando y compilando Mateo 13:31. Ahí sí que el reino de los cielos hace esa pequeña distinción, pero muy clarísima. Es decir, por esa pequeña distinción, mucha gente deja de acusar a Dios de que su camino no es perfecto. No, el camino de Dios es perfecto. El error está en los que están en esa senda de camino. Ahí está, no se puede culpar a Dios de los errores que hacen los de acá de abajo. Ellos no son máquinas. Y sus errores también están contemplados en el caminar, porque hay gente que no va a coronar la meta. Jesús dijo en Lucas que la puerta se estrecha y muchos intentarán entrar por ella y no podrán. Entonces, y los que no pueden, pues van a fracasar, y el mundo va a ver que fracasan y míralo. Y que Cristiano Ivalo, mírelo. ¿Sí ve? Volvió atrás. ¿Y qué dicen de alguien que anduvo en los caminos del Señor? Por ejemplo, sacado del trago, sacado del vicio, sacado de situaciones tremendas, por ejemplo, en el caso mío, promiscuo, y de un momento a otro, nos descuidamos y volvimos, y nos enredamos de nuevo. ¿Qué dicen? Sí lo ven, ¿verdad? Y denigran es al Evangelio, y el Evangelio no fue el error. La persona no se adaptó al camino perfecto. ¿Sí me hago entender? Esa es más o menos la idea. Entonces sigo. Y le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo o huerto. El grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es a la verdad la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, cuando ha crecido, es la mayor de todas las hortalizas y se hace árbol grande
y echa grandes ramas, de tal manera que vienen las aves del cielo y pueden morar bajo su sombra y hacer nido en sus ramas. Esa es la parábola de la semilla de mostaza y vamos a interpretarla. La parábola de la semilla de la mostaza habla sencillamente de la forma como este mensaje se incrementa rápidamente. Recuerde, dentro de el misterio del reino de los cielos que estaba presupuestado por Dios para ser explicado a punta de parábolas, para que el que quiera conocerlo debe descifrarlo, y nos lo va a dar un ejemplito al respecto. Usted se ha visto películas de El Código Da Vinci, a la gente que le gusta películas de estilo detective, donde a través de una situación le comienzan a dejar como pistas, enigmas, ¿cómo es la otra palabra? Cosas que tienen acertijos. Entonces la persona que quiere conocer y desnudar el misterio, pues tiene que descifrar los acertijos, descifrar los enigmas y comenzar a atar cabos y a seguirle el fuego a las pistas y unirlo todo, y ahí está el mensaje. Esto es similar. ¿Quieres conocer el misterio de los cielos? Pues entonces comprende las parábolas, porque quedaron allí en forma simbólica, de una forma alegórica, para que tú, interpretando qué es cada cosa de acuerdo a la escritura, vayas sacando, con que la cosa es así, es decir, vas develando los misterios. Porque a vosotros os es dado conocer los misterios de los reinos de los cielos, así lo dijo el Señor. Mateo 13:11. Porque le preguntaron, ¿y por qué hablas en parábolas, Señor Rey? ¿Por qué no hablas claro? Y él dijo, porque a vosotros, los discípulos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas los de afuera no. Pero el de afuera que dice, pero venga, Señor, ¿por qué habla así? Entonces venga, yo me preocupo, me sacudo y me acerco y comienzo a entender su lenguaje y ahí comienzo a entender que los misterios del reino de los cielos, vuelvo y le digo, después de que Jesús se fue, hasta su segunda venida, esto traza el derrotero de lo que se mueve debajo del reino de los cielos, de lo que mueve del cielo para abajo con nosotros. Ahí está, para que no nos tome por sorpresa. La predicación mundial del Evangelio, la parábola del sembrador. Y esta semilla será llevada hasta lo último. Dos pactos distintos, Antiguo y Nuevo Testamento. La parábola del paño y las nuevas, el vino del vestido nuevo, del paño nuevo que no se pone en vestido viejo. Dos pactos diferentes. La tercera que vimos ayer, la parábola de la cizaña, que hay hijos del malo metidos entre los hijos de Dios. Y hoy estamos viendo la semilla de la mostaza y el crecimiento insustancial de la semilla, que lo veremos a continuación, porque van esas dos de la mano, que habla de esa primera parábola, que habla de ese mensaje que va a diseminarse. Pero en este caso, la forma en que se acerca esta parábola es que el Señor garantiza que este mensaje se va a difundir hasta los fines de la tierra, y se han parado a aplastar este mensaje, a erradicar la Biblia, a callar a los cristianos, y no han podido y no podrán, porque el Señor dijo que es necesario que el Evangelio sea predicado hasta los confines de la tierra, y si el Señor dijo que es necesario, hasta allá llegará, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, si será predicado, significa que si Dios lo dijo, será predicado. Y de esa forma da la interpretación de la parábola de la semilla de mostaza. Es pequeño, arrancó con 12 personas. Uno cayó, le consiguieron reemplazo, Matías, los hombres consiguieron reemplazo, pero luego Dios levantó su verdadero reemplazo, el último como abortivo, el último de los apóstoles verdaderos del Cordero. Los otros son apóstoles hoy en día en la práctica, es decir, enviados sobre una comisión, pero el peso de apostolado está sobre los 12, que esa es la doctrina sobre la que se sustenta la Escritura, el sustento, el fundamento de la doctrina de los apóstoles y los profetas, porque ellos fueron los que definieron la doctrina, nadie más le añade ni nadie más le quita, no son los apóstoles de hoy. Ahí hay un error, una apreciación incorrecta de la gente que defiende la apostolitis hoy. Si hay verdaderos apóstoles en el sentido de que sobre ellos hay un trabajo a extender el mensaje, pero el apostolado que definió la doctrina fueron los 12 primeros, y cerró el canon el canon bíblico, lo cerraron. No hay manera de añadirle, no hay manera de quitarle. Bajo condenación le añade usted, y bajo condenación le quita usted.
Por eso hay del que le quite y hay del que le añade, como dice en Apocalipsis 22, 18 y 19. Entonces, el crecimiento arrancó con 12 personas, una semillita. ¿Qué son 12 personas comparado con los millones de personas que han necesitado? Nada. Y un pasaje en Hechos dice que estos judíos trastornaron y pusieron el mundo patas arriba. Allá vienen esos judíos que trastornan el mundo entero, dice la escritura bíblica. Porque ese mensaje que nació como una semillita de mostaza, que en un pasaje de Juan, creo que está en el capítulo 12, Jesús dijo que Él es la semilla. Y hay una frase que dice que es que nadie nació para semilla. Jesús es la semilla, Jesús es la simiente de Abraham. En tu simiente, en tu semilla serán benditas todas las familias de la tierra. Y el diablo se inventó una frase que le hace creer a la gente que nadie nació para semilla. Jesús sí nació para semilla. El primero, el primogénito de los hijos de Dios, para que en todo tenga la primacía. Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice Juan capítulo 1, versículo 12. Si creemos en Él, pasaremos a ser hijos de Dios adoptados. Hoy somos criaturas, pero si creemos en Él, pasamos a ser hijos de Dios. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Léalo, San Juan capítulo 1, versículo 12. No nacidos de voluntad de hombre, ni de voluntad de sangre, sino de Dios, nacidos de Dios directamente, porque alguien se puso la tarea de traer muchos hijos a la gloria, como dice por allá en Hebreos, capítulo 3 y capítulo 5. Jesús es el primogénito en ese sentido. Entonces arrancó como una semillita. Le transmitió esto a 12 personas. Y este mensaje se extendió. Y hoy seguimos hablando igual de este mensaje del Evangelio de Jesucristo. Algo ya más contaminado, es verdad. Pero se sigue en esencia el mismo mensaje. Que Él murió por nuestros pecados. Las buenas noticias de que ya no tienes que llevar del bulto, no tienes que sufrir la condenación de la ley, sino que alguien recibió en su cuerpo todo el peso de la ley para que tú salgas en ese juicio con un veredicto inocente por cuanto creíste en aquel que justifica al pecador, si se arrepiente de su pecado, ¿no? Eso es lo que Dios demanda de ti. Por eso la primera palabra del Evangelio es arrepentidos. Sin arrepentimiento usted no va a alcanzar perdón de Dios. Y arrepentirse es arrepentirse, cambiar de dirección. No puede usted decir que se arrepiente de fumar, de tomar, de andar haciendo lo que no debe andar haciendo, y luego vuelve otra vez a andar haciendo lo que no debe andar haciendo. No se ha arrepentido. Arrepentirse significa cambio de dirección. Metanoia es el término griego que se utiliza, un cambio de mente. Y en el cambio de mente usted ya dice, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? Yo, por ejemplo, yo fumé. Hoy le tengo aversión al cigarrillo. Se para alguien al lado mío a fumar y a mí me repugna ya. Y yo dije, ¿cómo es posible que en un tiempo yo llegue a meter eso a mis pulmones? ¿Sí sabiendo? Eso es un arrepentimiento. Hay otras cosas que no le han logrado coger esa adversión de ese tipo, porque ahí es donde viene la tentación. Pero se supone que uno dice, ya no estoy ahí, apenas se da esa circunstancia. Por ejemplo, en el caso de la promiscuidad, se da la oportunidad, una situación, yo ya soy casado, ya no sería fornicación, sería adulterio, y se da una tentación, viene una mujer que uno sabe sin necesidad de mirarla que es hermosa, voltea uno la cara, pero uno sabe que es hermosa, y comienza la mujer a buscarle el lado a uno. ¿Qué hace uno ahí? Tiene que hacer la de José. Así digan, ay señor, como que es homosexual, como que no le gusta. Puede pensar lo que quiera, pero yo no me voy a tirar mi hogar, y mucho menos mi caminar con el Señor, por tirarme un desliz ahí. Me tiro ese desliz, vuelven todos esos espíritus inmundos a mi cuerpo, y cuando menos pienso otra vez estoy enredado en las mismas, porque la fornicación es un pecado de muerte. Cuando usted accede sexualmente a una mujer, todo lo que esa mujer tiene, espíritus inmundos, enfermedades, cochinadas en su sangre, en su vida, en su espíritu, pasa a usted a través de la penetración. Así se ponga usted un condón. Ese es el asunto del pecado de la fornicación. Es un pecado de muerte. Mata. Si usted está buscando al Señor, eso le mata toda aspiración de buscarle a Dios. Así que hay que alejarse, huir de la fornicación. Y así mismo es el asunto de la gente que ama el dinero. Y más dentro de la vida cristiana, que dicen que, Dios nos llamó a ser bendecidos y prósperos. La Escritura dice, huid de la avaricia. Y Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Puede tener todo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? Palabras de Jesús, no son mías. Entonces no es lo mismo.
En esta parábola de la semilla se da ese crecimiento de una forma sobrenatural. La gente no se da cuenta, pero insustancialmente y de una forma rápida Dios extiende. Él añade los que han de ser salvos. El ejemplo lo dio con la iglesia cristiana en Jerusalén. En las 2 primeras prédicas de Pedro ya habían 5,000 convertidos. También sucede como cuando el evangelio llega a un lugar. Bueno, a veces hay lugares donde comienza poquito, pero llega un momento donde se da y se extiende. De ahí habla esa parábola. Es un misterio del reino que Dios respalda lo que está haciendo. Es decir, tranquilo, vaya y hable que Dios respalda. De pronto usted no estará bien, el ministro, ¿no? Hay gente que no anda conforme al mensaje que predican, listo. Pero Dios respaldará su mensaje y añadirá los que han de ser salvos. Todo arranca desde un comienzo pequeño hasta llegar a ocupar un gran lugar sobre la tierra. Pues dice, de tal manera es esa semilla que es la más pequeña, pero cuando se hace hortaliza, cuando ya dio su fruto, llega un momento que la más grande de las hortalizas es la más pequeña de las semillas. Si usted ha tomado salsa de mostaza, ahí está la semilla de la mostaza. Va a ver, ay, ese puntico es la semilla. Sí, ese puntico es una semilla de mostaza. Chiquitica, se parece a la del banano. Esa es la semilla, sí, así pequeñita es. Plántela. Y cuando crees que va a ser la más grande de las hortalizas, en ese concepto está la parábola de la semilla de la mostaza. Es el mensaje más pequeño, más sencillo, porque el evangelio es un mensaje sencillo. Alguien tomó tu lugar en la cruz. Tú eras el que tenías que estar en la cruz del Calvario, porque eras culpable, y eres culpable todavía, si usted no ha llegado a Cristo, pero alguien ocupó tu lugar para que tú no seas culpable y seas pasado por inocente. Pero tienes que arrepentirte, creer en el Señor y dejar que Él transforme tu vida. Ese es el mensaje del evangelio. Pero ese que murió por ti no se quedó en la tumba, se levantó al tercer día y hoy vive para poder dirigir tu vida desde el cielo. ¿Qué más le podemos añadir a esto? Dice, de tal forma que vienen las aves del cielo y hacen nido en ellos. Y las aves del cielo sabemos que después de que alguien ya conoce de la palabra de Dios, tienen hasta ángeles, lo cuidan. Y vamos a cerrar con la parábola del crecimiento de esa semilla, porque al respecto Jesús también dio una nota ahí en Marcos. Vamos a leerla en Marcos. Está solamente en Marcos, capítulo 4, versículo 26 en adelante. Dice así. Es más, esta parábola en Marcos la dio muy previo a la parábola de la semilla de la mostaza. Primero dio el anuncio de cómo iba a crecer y luego dijo, ¿cuál es esa semilla? Esa es la semilla de mostaza, la veremos. Y con eso cerramos la interpretación de esta parábola. Decía además, Marcos 4, 26. Así es el reino de Dios. Recuerde que en Marcos, en Lucas y en los demás, ellos no ven la diferencia entre reino de Dios y reino de los cielos. Pero Mateo sí la hace la diferencia, ¿listo? Para que la gente no se sorprenda que hay cosas no gratas, pero no es culpa de Dios. Es que no todo el que dice ser cristiano es cristiano. No todo el que entra por una iglesia cristiana, por las puertas de una iglesia cristiana, es un hombre consagrado, una mujer consagrada. No todo el que hace una oración de fe ya es el hermano en Cristo. No, eso hay que ver primero. Y los que coronan son los que ganan. Disculpe el paréntesis antes de seguir. Acá en mi ciudad, acá en el departamento del Valle, del Cauca, hay una universidad donde el lema es la mejor para los mejores. Y el argumento que hay es que no cualquiera entra allá. Todo el que entra allá, exceptuando que sea hijo de un trabajador o que le hayan separado, porque por ley separan a las negritudes, a los afrodescendientes y todo, les separan sus cupos. Pero los demás cupos que se pelean, por ejemplo, para ingeniería industrial, una carrera que estudié, son 60 cupos que abren anualmente. De esos ya 10 están separados, a los que les dijo, hijos de trabajadores y negritudes. Los 50 cupos se los pelean casi las 3,000 personas que salen de los colegios que quieren ser ingenieros industriales. Y se lo pelean con méritos académicos. Y los que queden de 50 para arriba, de la raya, quedaron. Los 50 abajo para la raya, otra oportunidad el siguiente año. Pero el asunto de que esas personas entren no significa que ya son ingenieros industriales. Tienen que terminar la carrera. Y el dilema es que allá lo reciben y en los 4 primeros semestres el nivel es tan exigente que hacen una zaranda. Y le aseguro que de los 60, de los 50, de los 60, al final terminan graduándose nomás como 6, 5. Así es lo mismo la vida cristiana. No todo el que hace una oración de fe termina coronando el reino de los cielos. No todo el que se congrega hoy terminará congregándose en las filas celestiales. ¿Sí me hago entender? No todo el que entra a una iglesia cristiana es cristiano.
Hay que ver si corona la meta, porque este es un camino que tiene un final, y ese final es llegar a los pies del Señor. La parábola del crecimiento de la semilla espiritual dice así, Marcos 4:26, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿sí ven? No especificó que era semilla de mostaza, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, ¿sí ven? La labor es que esto lo determinó el Señor y no depende de las fuerzas del hombre. Versículo 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, la semilla, ya en su interior lleva inmerso ese proceso de crecimiento. Usted no le habla a una semilla de mango para que diga, mira, yo quiero decirte, semilla de mango, piensa en lo siguiente, tú vas a hacer un gran árbol un día, créelo, no, eso ya está impreso en la semilla, Dios fue el que la hizo. Lo mismo, el mensaje del Evangelio, Dios fue el que lo determinó y está impreso dentro de él que este mensaje va a ser creído en muchos lugares y se va a expandir. Y por ejemplo, como en Corintios, el Señor le dijo a Pablo, Pablo, no calles porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras ciudades de pronto no tienen tanto pueblo, pero tengo la manera de expandirme porque Dios respalda su palabra. Sigo leyendo el versículo 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, Marcos 4:28. Primero hierba, luego espiga y después el grano lleno de espiga. Así como ve, la semilla, se siembra un mensaje sencillito, pero comienza la persona a coger cuerpito, llega un momento donde ya da fruto. Y la idea es que cada persona que se convierte al Señor se convierta en un ministro. Ese sería el ideal. Que cada convertido, cada miembro de una congregación se convierta en un ministro que lleve fruto para Dios y que ayude a que los otros se multipliquen. Este mensaje cambió tu vida, entonces ¿por qué no se lo compartes a la vecina, al de arriba, al de abajo, a donde encuentras que hay situaciones difíciles? ¿Por qué? Serías egoísta de tu parte, que a ti te sirvió, que a ti te ayudó, que este mensaje, un ejemplo, milagro de sanidad, sanó tu vida, o un ejemplo, liberación, milagro de liberación, libertó tu vida, y tú no seas capaz de compartírselo a alguien que está enfermo y que tiene problemas, ataduras tremendas. Entonces, el Espíritu Santo te empujará a que hables, y eso sigue multiplicándose. Versículo 29, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Todo esto tiene un final, ¿y cuál es? Que demos fruto para Dios. El Señor nos llamó a... Oiga, escúcheme, y siempre se lo he dicho, el Señor no patrocina vagos. Usted llegó al camino del Señor, entonces significa que Dios le da a usted un don, mínimamente un don. Si usted no lo pone en servicio, usted es una persona, disculpe que lo diga, en espíritu vago. Porque no está haciendo lo que Dios le dio para hacer. No está haciendo la voluntad del Padre, así que no piense que el día que lo llame a su presencia, usted va a entrar en los cielos, porque Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Léalo por allá en San Juan capítulo 15. Fue la primera palabra que me regaló el Señor cuando conocí de Él. Cuando me dijo que yo no lo había buscado a Él, que el que estaba perdido era yo, que Él me había buscado a mí. Y en eso también hay gente que me ha equivocado, un día encontré al Señor. No, el perdido era usted. Y me dijo lo siguiente, me lo leyó porque me dijo, lee la Biblia que te voy a hablar. Yo, uy, Dios mío, me volví loco, me quise parar de ese lugar y me llegó otra vez esa voz y me dijo, lee la Biblia que te voy a hablar. Y abrí la Biblia y la encontré en este pasaje. Se lo voy a leer como está en la Escritura, no como me lo dio el Señor. Dice así, versículo San Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí está viendo? No lo puse a usted para que calentara asiento, no lo llamé a usted para que calentara banca. Amiga, amigo, usted no llegó a los caminos del Señor para estar ahí improductivo, estéril. No, Dios lo llamó para que usted comparta aquello que, si usted recibió de verdad, otros también necesitan. De pronto su profesión no sea su profesión, es decir, no hablo de la profesión que usted hace, sino lo que usted profesa. Su declaración de fe de pronto no sea sincera, usted puede que sea cizaña en medio del trigo, pero hable. Puede que eso le lleve a la condición de convertirse en trigo, no sabemos.
Pero lo que sí le manda el Señor es que no sea negligente, no calle, hable, comparta a los demás aquello que Dios hizo con usted, para que usted haga parte de esta parábola que está diciendo el Señor. Una parábola donde Dios comienza con algo sencillo y se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo y nadie lo podrá parar, porque las puertas del Hades, es decir, las autoridades del infierno y el reino de las tinieblas que quiere callar este mensaje, no lo podrán parar. Puede que maten siervos, puede que coronen personas, pero otras personas se levantarán, y eso es lo que siempre prácticamente el reino de las tinieblas ha demandado, que terminan con uno y se multiplican. Mataron a Pedro, mataron a Pablo, pero no contaban que se levantó una nueva generación de apóstoles en ese tiempo. Lo mismo hoy, matan a un pastor, aquí en Cali mataron a Julio César Ruibal por allá en Siloé, y pensaron que ahí acabaron eso, y resulta que Cali se llenó de iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque entre más se persigue el evangelio, más se multiplica, porque esto comenzó pequeño, pero por garantía de Dios y por designio de Dios, esto va a llegar hasta los confines de la tierra, porque todo mundo tiene que tener testimonio, al menos testimonio, de que se les habló. La idea es que algunos los alcance el Señor para salvación, pero si no, entonces ahí está el testimonio de que yo les dije, yo no soy culpable de que ustedes se hayan perdido. La idea del Señor es que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento, el llamamiento del Evangelio. Pero si la persona no quiere, al menos ahí está el mensaje, se le dijo. Que no quiso recibir, eso es problema de la persona, pero Dios le habló, Dios le hizo, Dios lo buscó. No puede decir que Dios no hizo el trabajo, Dios hizo lo suyo. Y en su mensaje está inherente esa multiplicación que hoy más de uno mete en su teología, pero solo pensando en economía, en fama, en llevar a la gente a que sea famoso y a lograr los propósitos de su vida. No, estamos hablando de una inherencia en la multiplicación de un mensaje que Dios quiere que alcance a todo el mundo para salvación, porque vuelvo y le digo, ¿de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si su alma se pierde? Lo primero que hay que tener en nuestro bolsillo, amigo, amiga, es el boleto de salvación. De resto, no te sirvió nada. No entendiste, nunca la captaste. Lo que quería el Señor era libertarte de tus pecados, porque si te llega la muerte y estás en tus pecados, perdiste. De nada sirvió que te hubieras sentado en muchos lugares a escuchar palabra, sacar tiempo o coger Biblia, leerla y nunca te arrepentiste de tus pecados. No sirvió de nada, fue en vano lo que hiciste. Porque el propósito para el cual este mensaje se disemina es para que alcance con salvación hasta los confines de la tierra. Bueno, hasta ahí te lo dejo. Démosle gracias al Padre. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendito sea tu nombre, que esta parábola de crecimiento inherente en tu mensaje sencillo de las buenas nuevas, el Evangelio, una semilla que es pequeña como la mostaza, llegue hasta donde tú determines que llegue, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos y tu Espíritu Santo lo garantiza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica.